Esta es nuestra sesión número 6 del grupo de estudio para la promoción horizontal, específicamente en educación básica, y más concretamente el grupo de estudio es precisamente para el examen, ¿de acuerdo? El tema que vamos a analizar hoy, el documento que nos trae aquí este día, es precisamente el que lleva por título La nueva escuela mexicana, principios y orientaciones pedagógicas. Ahora, es importante mencionarles que en este año, el 2022, pues bueno, este documento no es nuevo, ya surgió desde hace algunos años, y a partir de este documento, de los principios que vamos a analizar aquí, de los planteamientos, es que surgen otros documentos, estrategias, y de manera específica surge también el programa de estudios o la propuesta del plan y programa de estudios 2022. Entonces, si ustedes sienten en algún punto del tema que suena repetitivo, en realidad es porque todo está en congruencia, es decir, este documento que habla de los principios y orientaciones precisamente, que son de carácter pedagógico, pues bueno, van a regir a todas las estrategias que surgen a partir precisamente del diseño de este texto. Hay algunas cosas que se plantean de manera muy general, hay otras en las que sí se hacen más especificaciones, pero a final de cuentas lo que ustedes deben de tener bien presente es que a partir de estos principios es que se diseñaron estos documentos que les comenté hace un instante, pero también a partir de esta política educativa, de la nueva escuela mexicana, de este modelo educativo y de esta propuesta, es que se diseñaron también los reactivos que van a aparecer en su examen. Si alguna de las respuestas que vienen en los reactivos no está acorde específicamente con los planteamientos de la nueva escuela mexicana, entonces seguramente va a ser incorrecta esa opción de respuesta, aunque en algún momento histórico sí haya sido coherente con los planteamientos oficiales, si no no tiene congruencia precisamente con la nueva escuela mexicana, entonces pues seguramente va a ser incorrecta. Bueno. Antes de pasar de lleno a la cuestión precisamente de la nueva escuela mexicana, aquí tendríamos que analizar ciertos aspectos. Bueno, para empezar, la nueva escuela mexicana tiene ciertos fundamentos, tiene ciertos aspectos que tendríamos que analizar. Déjenme le quito aquí esto porque se coló aquí de este lado. Listo. Ahora, tiene ciertos planteamientos básicos, ¿sí? Uno de los principales, pues, es que promueve la transformación. Esta transformación significa, o mejor dicho, implica el cambio del sistema social, del sistema económico, del sistema educativo, por consiguiente, y todo esto tiene que ser a partir de la colaboración, a partir de la intervención y de la participación de todas y todos quienes nos encontramos en esta sociedad, en este sistema educativo nacional. Esta transformación no es vista nada más como una reforma educativa, como una reforma a un aspecto o a sector de la sociedad, sino que implica un cambio de prácticas, un cambio de paradigmas, como se suele decir, y también implica un cambio en la manera en que se asumen las cosas, sobre todo en cuestión educativa. En este caso, porque estamos hablando de lo educativo. Ahora, a partir de esta transformación se puede dar, o se promueve, mejor dicho, el aprendizaje de excelencia. Que bueno, aquí la excelencia básicamente implica el máximo logro de los aprendizajes, lo que en reformas anteriores era algo así como calidad. Entonces, aquí excelencia maneja ciertos postulados, pero desde una perspectiva diferente. Aquí se reconoce al individuo como un sujeto individual, pero también se reconoce que este sujeto individual, al ser parte de una sociedad y de una comunidad, entonces se vuelve un sujeto colectivo. Además de eso, también nos habla del carácter inclusivo de la nueva escuela mexicana, y de eso ya hemos hablado en sesiones anteriores. La inclusión, el carácter inclusivo, no hace referencia exclusivamente a la asociación con una discapacidad, sino que identifica las diferencias que tenemos como personas, y a partir de esas diferencias es el reconocimiento precisamente de que cada uno y cada una podemos aportar algo para construir el conocimiento, el aprendizaje, entre otras cuestiones. De igual manera, el carácter pluricultural, que hace referencia a toda esta diversidad de pensamientos, cosmovisiones, lenguajes, maneras de comportarse, tradiciones y demás, que a final de cuentas construyen culturas que se van formando a partir de estas comunidades. De igual forma, de manera colaborativa y equitativa. Equitativa en términos de que no todos y todas necesitamos o requerimos lo mismo,
para poder aprender, para poder, a final de cuentas, llegar a la escuela. Y uno de los aspectos más importantes es que la nueva escuela mexicana reconoce que todos y todas, alumnos y alumnas, llegan a la escuela, acuden a clases en circunstancias diferentes. Habrá quien llegue sin desayunar, habrá quien llegue bien desayunado, bien desayunada, con todos los servicios de salud, con alimenticios y demás, y habrá quien provenga de familias distintas en cuanto al origen, en cuanto al estatus socioeconómico, la cultura y demás. Y a partir de este reconocimiento es que las maestras y maestros entonces tienen que diseñar estrategias que atiendan a toda esta diversidad. De igual forma, uno de los lemas del gobierno en turno es precisamente que por el bien de México, primero los pobres, nadie se queda atrás, nadie se queda fuera, y es por eso que a partir de estas políticas o estos eslogans gubernamentales es que surge también en la nueva escuela mexicana pues esta priorización para la atención de poblaciones en desventaja. Aquí hablamos de grupos vulnerables, como pueden ser las poblaciones indígenas, niños y niñas, también son consideradas y considerados como grupos vulnerables. Las niñas específicamente, las adolescentes, también se consideran como un grupo vulnerable. De igual manera, quienes se encuentran en una situación de discapacidad, entre otros grupos que son considerados como vulnerables, los migrantes, afrodescendientes, entre otros grupos. Bueno, en este sentido, además de que se priorice esta situación, se busca garantizar 3 principios básicos en la nueva escuela mexicana, que tienen que ver con la asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y adaptabilidad de los servicios educativos. Me parece que la accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad son conceptos o son términos que ya hemos analizado y que a final de cuentas la misma palabra nos lleva a las implicaciones. Aquí la que pudiera ser que nos causara un poquito de ruido porque no es algo que estamos tan acostumbrados o acostumbradas a escuchar o a leer es la asequibilidad. Aquí básicamente con asequibilidad se refiere a esta garantía que debe de brindar el Estado para que todos y todas, niños y niñas, puedan gozar o disfrutar de este derecho a la educación, ¿sí? A partir de una igualdad sustantiva. Entonces, en ese sentido, a partir de esto se tiene que propiciar que haya acceso, permanencia de niños y niñas, dependiendo de la edad en el grado escolar que les corresponda. La aceptabilidad, pues volvemos al punto, de aquí ya no me voy a detener tanto. Ahora, otro de los aspectos importantes es que la nueva escuela implica la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como del derecho cultural al respeto de la diversidad, especialmente de las minorías. Aquí, compañeros y compañeras, pues bueno, aquí hablaríamos de que de aquí pueden surgir varios planteamientos, varias preguntas que hacen referencia a este último apartado, ¿sí? La garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria. La gratuidad implica que se paga el salario de las y los docentes, que se da el mantenimiento, o al menos así lo dicen los lineamientos, a los edificios escolares y todo lo demás que conlleve trámites educativos. Es obligatoria porque así lo enmarca la ley. Ahora, en este punto pudieran encontrarse algún reactivo que hable de que pues, un alumno o alumna no está acudiendo a la escuela. Pero, ¿cómo puede ser esto si se supone que es obligatoria la escuela? Entonces corresponde a las autoridades de la escuela, hablando de docentes, hablando de directivos y supervisión y demás, garantizar este derecho. ¿Y cómo se garantiza este derecho? Bueno, ustedes no van a ir a buscar a niños y niñas a sus casas porque ese no es su trabajo. Sin embargo, sí es su trabajo y es su responsabilidad legal dar aviso a las instancias correspondientes cuando un niño o niña no está gozando de su derecho a la educación. Y también, bajo este derecho a la educación, entonces es que no se le puede negar la entrada a niños y niñas bajo ninguna circunstancia, salvo una excepción que hace poco ocurrió con el COVID, pero bueno, fuera de eso, no hay ninguna otra circunstancia por la que ustedes tengan o puedan negar el acceso a la educación a niños, niñas y adolescentes. Si van sin uniforme, a propósito del último comunicado que salió por parte de la CONAPRED, eso también lo deben de tomar en cuenta. Si van con el cabello pintado, con el cabello largo, con las uñas pintadas, quien sea, ustedes en las escuelas no pueden ni deben negarle la entrada a niños, niñas y adolescentes. Ya les decía hace un momento, las opiniones pueden variar de acuerdo a cómo fuimos construidos y construidas, pero a final de cuentas, para el examen,
sí necesariamente tienen que seguir estos principios y estas obligaciones legales. Ahora, los principios en que se fundamenta la nueva escuela mexicana básicamente son los siguientes. Primero, tenemos el fomento a la identidad con México. Y este fomento a la identidad no significa que vamos a practicar un nacionalismo exaltado en el que vamos a rechazar automáticamente a todas aquellas personas que no nacieron en México, porque ahí estaríamos realizando actos de discriminación en razón del origen de las personas. Ahora, este amor a la patria también no significa que automáticamente vamos a practicar otra vez el racismo a partir del origen o de las creencias de otras personas. Más bien hace referencia a que tendríamos que apreciar, como lo dice en el recuadro siguiente, apreciar las distintas culturas, entendiendo la cultura como los rasgos de creencias, lenguajes, maneras de comportarse, vestimenta, lugar de origen, entre otras tantas características que implica una cultura. Entonces, este amor a la patria y el aprecio por la cultura son rasgos que tendríamos que desarrollar o fortalecer en niños, niñas y adolescentes. El reconocimiento de todas las riquezas, tanto naturales como intangibles, que tenemos en México, a partir del respeto a la naturaleza, del reconocimiento del otro o la otra como personas sí diferentes, pero que pueden aportar precisamente a esta vida en sociedad, a esta vida en comunidad. A eso hace referencia estos dos rasgos. También se busca generar en niños, niñas y adolescentes respeto a los valores cívicos, conciencia social, formación en derechos humanos. En este caso, si bien hay que fortalecer y desarrollar estos elementos con alumnos y alumnas, pero pues también como maestros y maestras, pues tendríamos que identificar qué tanto aportamos o qué tanto tenemos estas características de respeto, por ejemplo, a los valores cívicos. Y aquí hablar de valores cívicos no se limita, compañeros y compañeras, a hacer los honores en la escuela, a saludar cuando está la bandera, sino que también habla de esas responsabilidades que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, del respeto a las personas que están en nuestro contexto, el respeto a las leyes que están establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además esa responsabilidad del cuidado por mi vecino, por mi vecina, y ese respeto también, desde luego en la escuela, a partir del reconocimiento de mis compañeros y compañeras, y ese respeto que no necesariamente tiene que ser obediencia ciega, de hecho no lo es, más bien es esa responsabilidad que se genera a partir del diálogo y a partir de la práctica de la honestidad y entre otros asuntos que vamos a ver más adelante. La conciencia social, pues básicamente implica dar a conocer, denunciar las injusticias que se gesten, que estén de cierta forma vulnerando los derechos, en este caso de mis compañeros y compañeras, de niños, niñas y adolescentes, y entre esos derechos está precisamente el generar ambientes donde no exista ningún tipo de violencia, ¿sí? De eso hablamos cuando se trata de conciencia social. Ahora, en formación en derechos humanos, pues aquí es identificar primeramente que por el simple hecho de ser personas, tenemos estos derechos, derechos humanos. Aquí sin perder de vista, compañeros y compañeras, que niños y niñas, por el hecho de ser niños y niñas, aplica otro apartado, otro principio que se llama interés superior de la niñez. Cuando hay un conflicto en cuanto a los derechos de adultos, en este caso de docentes, y de niños y niñas, se privilegia siempre, se le da prioridad a los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque están considerados también como un grupo social vulnerable. Un ejemplo, si hablamos de que un docente, por citar así un ejemplo bien sencillo, un docente tiene derecho precisamente a solicitar permisos económicos y ausentarse por licencias médicas, desde luego. Pero esto no implica que vayan a suspender clases a niños y niñas, ¿sí? Porque por encima de los derechos laborales, de acuerdo con la ley, por encima de los derechos laborales de maestros y maestras, está el derecho a una educación de niños, niñas y adolescentes, que ahí es donde aplica, por citar un ejemplo, el interés superior de la niñez. Ahora, no significa que entonces el maestro o la maestra ya no va a tener su permiso o su licencia. Significa que las autoridades educativas deben encargarse y vigilar que el grupo esté atendido y que haga efectivo este derecho a la educación. Por eso es que cuando en una escuela se ausenta un compañero o compañera por las razones de acuerdo a sus derechos, ahí lo que se tiene que hacer, compañeras y compañeros, es que el directivo cubre el grupo, o si hay subdirector, cubre el grupo, o se busca la manera
en que el grupo sea atendido independientemente del permiso del compañero o compañera. Y esto es nada más por citar un ejemplo, ¿de acuerdo? Los demás derechos humanos, pues son, por ejemplo, el derecho a la identidad, el derecho a la educación, el derecho a la vida y todos los demás que competen a niños, niñas y adolescentes. Ahora, esto se los decidí ponerlo textual porque es uno de los enunciados de los párrafos que también de manera medular involucra a la nueva escuela mexicana, que dice: la honestidad es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social, que permite que la sociedad se desarrolle con base en la confianza y en el sustento de la verdad de todas las acciones para permitir una sana relación entre los ciudadanos. ¿De acuerdo? Aquí entra lo que les comentaba hace un momento respecto a la honestidad. La honestidad en términos, desde luego, educativos, pero también hay que considerar que la nueva escuela mexicana considera como otro de los principios que al hablar de una escuela hablamos no nada más de las paredes y hablamos no nada más de las personas que están dentro de la escuela, sino que también asume que la escuela es parte de una comunidad y por tanto dentro de esa comunidad también le deben importar los problemas sociales, ¿sí? Y a partir de esos problemas sociales entonces buscar de manera responsable cómo poder abonar para menguar estos problemas o para erradicarlos de manera definitiva. Ahora, de igual manera, debe de existir una participación en la transformación de la sociedad. Volvemos al punto. La escuela vista no como un ente aislado, sino como parte de una comunidad. Y aquí también es importante mencionar que la comunidad a veces la asociamos al ámbito rural, en las zonas que están alejadas de las ciudades, pero no es así, o al menos no necesariamente. Si bien ahí, si hablamos de algunas zonas rurales, algunos poblados rurales, sí son considerados como comunidad, pero también dentro de las ciudades hay comunidades, ¿sí? Cada una de las colonias pudiera ser una comunidad, cada uno de los fraccionamientos, cada una de las ciudades, cada una de las escuelas es parte de una comunidad, de un contexto, ¿sí? Y a partir de este contexto, las escuelas y la nueva escuela mexicana debe propiciar que los actores y actrices dentro de una escuela necesariamente tengan que intervenir en la transformación de la sociedad. A partir de esto, entonces, surge la dimensión ética y política de la escuela. La dimensión ética, en términos así bien concretos, hace referencia a la responsabilidad que tengo yo como persona, independientemente de que sea alumno, alumna o docente, de preocuparme y ocuparme por el bienestar propio, desde luego, pero también por el bienestar del resto de las personas. Es decir, todo lo que yo hago o dejo de hacer de alguna manera afecta a la comunidad o la sociedad en la que vivo. Entonces, si yo de manera intencional busco emprender acciones que vulneren los derechos de mis compañeros o compañeras o de mis alumnos y alumnas o de quien sea, entonces estoy faltando a esta dimensión ética, ¿sí? Porque la ética es precisamente, en términos concretos, de actuar con base en el cuidado de los otros y las otras, sin descuidar el mío, desde luego. Y en el caso de la dimensión política de la escuela, aquí sí es importante que no confundamos lo que implica la política con lo partidista. Al hablar de partidista, hace referencia al color que ustedes gusten y manden, pero que tiene que ver con partidos políticos. Y muchas veces se escuchan frases o comentarios como: es que en la escuela no debe entrar lo político, pero se hace referencia a lo partidista. En cambio, la dimensión política de la escuela hace referencia a estas relaciones que se gestan dentro de la escuela a partir de las negociaciones, de las relaciones de poder, a partir de las luchas que existen dentro y fuera de las aulas de clase y con la sociedad y las instancias. Aquí voy a poner un ejemplo. Cuando hay reuniones de consejo técnico, el ámbito político empieza o se manifiesta, mejor dicho, con la cuestión de la toma de acuerdos. Por ejemplo, si estamos hablando del programa escolar de mejora continua y el maestro o maestra de sexto dice que sería mejor enfocarse a matemáticas, por poner un ejemplo simple, pero resulta que las compañeras o compañeros de primero dicen: no, es que es más importante español, porque al menos en primero estamos hablando de la adquisición de la lectura y la escritura, y empieza el diálogo hasta llegar a un acuerdo. Eso es, en parte, el sentido político de la escuela, el sentido político de la educación.
Cuando se hacen gestiones por parte de la escuela, no únicamente es el directivo quien hace gestiones hablando en cuestiones materiales, puede ser cualquiera, pero cuando se hacen gestiones y se va a negociar con autoridades educativas, también ahí hablamos del sentido político de la educación. Dentro del salón de clases hay luchas y hay negociaciones. Cuando ustedes con los alumnos y alumnas dan un tema o están compartiendo un tema que no es de interés para sus niños y niñas, pues sencillamente no les ponen atención o se dedican a otras cosas. Aquí hablamos de esas negociaciones, hablamos de esas luchas que si bien no pueden manifestarlas de manera abierta a sus alumnos y alumnas porque son reprendidos, pero sí lo hacen a partir de estos otros mecanismos como estar platicando con sus compañeros, y ahí hablamos también de la dimensión política de la escuela, ¿de acuerdo? Esto nos lleva al pensamiento crítico. Aquí estoy siendo un poquito más específico y con más ejemplos, porque es de donde más salen los reactivos, y a partir de estos principios es que nosotros podemos identificar cuál es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? El pensamiento crítico habla sobre el análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica y el humanismo, ¿de acuerdo? Aquí no me voy a detener mucho en las primeras tres, voy a pasarme a la conciencia histórica. La conciencia histórica hace referencia, más allá de la memorización de fechas y de los personajes y todo eso, hace referencia a las causas y consecuencias precisamente de los hechos que son considerados como históricos. Y aquí también tendríamos que hacer la reflexión con nuestros alumnos y alumnas de por qué son considerados como hechos históricos, cuál fue su trascendencia y por qué fue que fueron seleccionados estos hechos y no otros. ¿Y por qué siempre los analizamos de la misma manera? ¿Quién escribió la historia? Son preguntas que nos van a llevar precisamente a la conciencia histórica, ¿sí? Y no es exclusivo este aspecto de la asignatura de historia, ni de conocimiento del medio en los grados inferiores, sino que esto tendríamos que hacerlo a partir de todas las asignaturas, sin sesgarla precisamente nada más a la historia. Y esto se puede lograr a partir del reconocimiento de que somos sujetos históricos, que estamos construidos desde que nacimos hasta ahorita y que toda nuestra construcción cultural y mental tiene un origen, pero al ser conscientes de ello, entonces podemos emprender la transformación si es que es necesario. Y el humanismo, a veces se confunde el humanismo con el simple hecho de que, entonces yo soy un ser humano, soy humanista. No necesariamente. De hecho, esto tiene todo un fondo, toda una teoría, pero que hace referencia precisamente al respeto de toda esta cuestión de la conciencia, a la cuestión de la conciencia colectiva, entre otras cosas. Y pues bueno, todo esto que les acabo de mencionar, lo que busca a partir de la nueva escuela mexicana, con la participación en la transformación de la sociedad, es precisamente transformar esta sociedad para el bienestar, ¿sí? Porque no necesariamente los cambios siempre son para mejorar, ¿sí? Hay ocasiones en que se puede cambiar, pero continúan las desigualdades, las injusticias y demás. Ahora, el respeto a la dignidad humana, pues nos habla del humanismo como base filosófica, que es lo que les comentaba hace un momento, la igualdad entre hombres y mujeres, que esto es un aspecto sumamente importante que enmarca la nueva escuela mexicana, no a partir de la igualdad en referencia de que tiene que ser lo mismo para todo el mundo, sino que la igualdad acompañada de la equidad y de la inclusión, es decir, que todos y todas tenemos derechos humanos, ya no porque seamos hombres o mujeres, sino porque somos personas. Y a partir de eso, nuestras características son diferentes. Entonces, en educación, a lo que hace referencia en igualdad entre hombres y mujeres, es que independientemente de que sea un niño o una niña, la asignatura de matemáticas le brindaría la misma oportunidad a hombres y mujeres de poder participar. En ocasiones, maestros y maestras damos prioridad, a veces de manera inconsciente, a los niños por encima de las niñas con las matemáticas. Y luego, por ejemplo, en el salón de clases, cuando en algunas escuelas se realiza el aseo, quienes barren son las niñas y quienes levantan las bancas son los niños. Quienes van a cargar las cajas de los libros son los niños y quienes van a hacer los adornos y eso son las niñas, ¿sí? Estos estereotipos son los que se busca quebrantar a partir de esta cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres. Aquí mucho ojo. No se trata entonces de que ahora vamos a obligar a los niños a barrer el salón. No, se trata de respetar las diferencias que existen y de propiciar que independientemente de que sean niños o niñas, tengan las mismas oportunidades, ¿sí? Ya si ellos deciden no hacerlo, bueno, esa es otra historia,
pero desde la docencia, desde las autoridades educativas, desde la escuela, no se deben promover estos estereotipos de género. Ahora, de igual manera, se busca cumplir con la igualdad sustantiva, que esto ya lo habíamos analizado en el artículo 3º. No se trata de dar lo mismo a todo mundo, sino se trata de respetar derechos humanos por el simple hecho de ser personas y tener, sí, igualdad de oportunidades, y también se busca que sea igualdad de posibilidades. De igual manera, tenemos la dimensión colectiva de toda la vida humana, que pues aquí hablamos de que el ser humano por naturaleza es un ser social, y a partir de eso, pues requerimos del apoyo de quienes están en nuestro entorno para poder construir el aprendizaje, para construir una sociedad y una comunidad, pero también esa comunidad necesita de nosotros, nosotras, a partir de lo que podamos aportar. Ahora, en este caso, el estudiante no es un sujeto aislado, es decir, no es una persona que pueda vivir solo o sola completamente sin necesidad de apoyo del resto de la sociedad o de la comunidad. Ahora, en ese sentido, pues pasaríamos al siguiente principio, que es la promoción de la interculturalidad. En este caso, la interculturalidad se había establecido en programas anteriores, pero como una interculturalidad funcional. Es decir, que a final de cuentas sí se reconocía que las otras personas son diferentes, pero hasta ahí se quedaba. E incluso se les brindaba un espacio aparte a las personas que son diferentes. Por ejemplo, pasaba muy comúnmente en algunas escuelas que a los alumnos y alumnas de origen rarámuri se les brindaba un espacio aparte del salón para que se pudieran comunicar entre ellos y ellas y que ahí hicieran sus actividades. Eso es la interculturalidad funcional, porque a final de cuentas identificas y haces lo que crees que es correcto porque consideras que eso les brinda mayores ventajas porque se pueden comunicar entre ellos. Caso contrario, la interculturalidad que maneja la nueva escuela mexicana, que se le da un carácter de crítico, aquí lo que busca no es nada más el reconocimiento, sino el encuentro entre estas culturas independientemente de quién se trate. Aquí el ejemplo más notable o más notorio que regularmente se pone son las personas de origen indígena. Sin embargo, también hablamos de personas que vienen de ciudades diferentes, de personas cuyas familias tienen un estatus socioeconómico diferente o que tienen una historia de vida diferente, y entonces todo esto que también es cultura y que se habla de interculturalidad busca aprovechar todos estos rasgos para que a final de cuentas se construya la comunidad de la escuela, del salón, y así nos vamos con las diferentes instancias. Ahora, también se busca concebir desde la cosmovisión propia de cada lengua originaria. Esto, vuelvo al punto, si un docente, maestro o maestra, o en la escuela en general, a la escuela llega un alumno que no habla español, no habla castellano, se le tiene que recibir de todos modos, porque es su derecho a la educación. La responsabilidad de la escuela es buscar los mecanismos para que pueda ser atendido o atendida en su lengua de origen, en su lengua materna. Si no es así, entonces no estamos atendiendo ni la interculturalidad ni la inclusión. A partir de esto se busca una sociedad sin marginación ni racismo. El racismo regularmente se asocia a personas afrodescendientes o afroamericanas, como también se les conoce. Sin embargo, el racismo aplica de distintas maneras y en México también existe el racismo. El racismo en razón, pues, del color de piel. En México también hay comunidades afrodescendientes, también hay racismo a las comunidades indígenas y, bueno, un montón de cuestiones de racismo más. Pero bueno, lo que se busca es erradicarlo. Ahora, la promoción de la cultura de la paz, en este caso hablamos de la solución no violenta de conflictos, es decir, a partir del diálogo, y por eso es que en los acuerdos de convivencia, en todo momento habla de diálogo, de conversar, habla de negociar, habla de mediación, de todo esto, ¿sí? Por esa razón también, si se encuentra una pregunta que habla del acuerdo escolar de convivencia y en una de las respuestas dice que se va a suspender al alumno o alumna por 3 días mientras se arregla la situación, esa respuesta es incorrecta, ¿sí? Porque los acuerdos de convivencia ya ni siquiera se habla de sanciones, ¿sí? No se habla de eso, se habla de diálogos, ya no se habla de suspensiones ni de expulsiones, y aquella escuela que tenga en su acuerdo escolar de convivencia cuestiones de ese tipo, pues para empezar son improcedentes porque no pueden estar por encima de la ley, y la ley habla precisamente del diálogo y el derecho a la educación. Ahora, además de eso, se busca el respeto y valoración de la diversidad cultural, que eso ya lo habíamos mencionado hace un momento.
a partir de valores, actitudes y comportamientos. El respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente nos habla de una educación y práctica ambiental. Hay un concepto que regularmente se practica, aunque muchas veces no somos conscientes de ello. En el respeto y la práctica, la educación y práctica ambiental, hablamos de ese reconocimiento de la naturaleza y ese respeto a la naturaleza, pero no respeto como si nosotros fuéramos ajenos. Más bien, ese respeto es porque nosotros somos parte de la naturaleza. El concepto del que les hablaba hace rato es el androcentrismo. Este androcentrismo básicamente hace referencia a que los hombres o las personas en general somos quienes somos más importantes y que la naturaleza está a nuestro servicio y por tanto podemos depredarla. Entonces, pero no es así. La nueva escuela mexicana lo que busca es ese respeto a la naturaleza, pero reconociéndonos como parte de la naturaleza, no como agentes externos. Y esto nos va a llevar a actuar a favor del medio ambiente, insisto, reconociéndonos como parte de ese medio ambiente. Las líneas de acción permanentes que tiene la nueva escuela mexicana, al menos en ese documento, es la revalorización del magisterio. Hasta me cuesta trabajo decirlo. En este caso, pues bueno, independientemente, les decía, de la opinión que podamos tener a este respecto, pues para el examen sí tendremos que revisar este apartado, que habla precisamente de la capacitación dirigida al colectivo, ya no de manera individualizada, o al menos esto es lo que plantea, y por esta razón es que dentro de los documentos que han surgido a partir de la nueva escuela mexicana, como parte de esta formación y capacitación, ya se habla de trabajo colaborativo. Ya se hacía desde antes, pero ahora se le está dando mucho más énfasis a esto. Se habla de la carrera docente, que es precisamente lo que nos tiene aquí, la promoción horizontal, y se habla de los mecanismos de estímulo y reconocimiento. Aquí en carrera docente, pues básicamente es la promoción horizontal y la promoción vertical. En los mecanismos de estímulo y reconocimiento, pues está la beca comisión, están las funciones de asesor técnico y de asesor técnico pedagógico, y también está la cuestión del reconocimiento que salió hace no mucho, la convocatoria para el reconocimiento a la práctica docente, que son procesos que están inmersos en la nueva escuela mexicana precisamente para la revalorización del magisterio. Insisto, ya pues podemos estar o no de acuerdo, pero esto sí es muy importante que lo tengan presente. Ahora, en cuanto a la infraestructura, aquí se habla de acciones para cuidar el medio ambiente, escuela abierta todos los días en horario ampliado. Aquí no aplicó en todas las escuelas, son en algunas escuelas que ya fueron seleccionadas, tal vez ustedes sean parte de una de estas escuelas, pero bueno, no aplicó en todas. Eso sí es importante mencionarlo. El énfasis en la equidad, que es lo que decíamos, darle a cada quien o a donde haya más urgencia y prioridad. Y en parte por eso es que se seleccionaron prácticamente puras escuelas con condiciones muy marginadas, que no tenían ni siquiera piso, que tenían tierra en lugar de piso, y que además no tenían techo, que no tenían ni siquiera los servicios básicos, y son a las escuelas de poblaciones más vulnerables a quienes se les consideró para, por ejemplo, la escuela es nuestra, o el programa Escuelas al 100, o en este caso, escuela abierta todos los días. Eso hay que tenerlo bien presente. Insisto, podemos estar o no de acuerdo, pero a veces nos ensimismamos y creemos que porque sí tenemos carencias, desde luego, todo mundo está mejor que nosotros, nosotras, y no es así. Nada más habría que echar un ojo a otras comunidades. De igual manera, la gobernanza suena como que a gobierno y cosas así, pero no necesariamente. La gobernanza, pues básicamente es que todos y todas quienes estamos inmersos, autoridades, docentes y demás, todos quienes participamos en el proceso educativo, pues que podamos participar en la toma de decisiones, ¿sí? Hablando de la sociedad, incluyendo las autoridades, todas las personas que intervenimos en el sistema educativo nacional, podamos tener esa capacidad para participar en la toma de decisiones de manera informada y responsable. Ahora, los objetivos del aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de contenidos están adaptados al artículo 3º constitucional, porque como les mencionaba hace rato, ningún acuerdo o reglamento puede estar por encima del artículo 3º. Y además, pues el aprendizaje también está adaptado de acuerdo al grupo de edad y madurez de las y los estudiantes. Aquí se habla de los grados, ya más recientemente se habla de las fases de educación, pero bueno, eso ya lo analizaremos después tal vez. Luego, la nueva escuela mexicana en el sistema educativo nacional, pues aquí nos habla básicamente de cómo está organizada.
Aquí se enmarca en un programa que se llama CEP 023, que habla de la educación desde los 0 hasta los 23 años y que involucra de la educación inicial hasta la educación superior, que ese también es todo un tema que pudiéramos analizar, pero aquí nada más se establece desde la inicial, que es de los 0 a los 3 y así sucesivamente, hasta llegar a la educación superior, ¿de acuerdo? Pasando por la básica, desde luego, que me parece que es en la que nos encontramos la mayoría de nosotros, nosotras. Muy bien. El derecho a la educación y sus implicaciones, pues es el otro apartado, el tercer apartado del documento, que pues básicamente nos habla del derecho a la educación con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Por eso, compañeras y compañeros, ya existían desde hace mucho los derechos humanos y la igualdad sustantiva, al menos en el papel, al menos en la palabra, pero ahora se están generando reglamentos y se están sacando comunicados que le abonan a esto. Y voy a insistir con el de la CONAPRED, que se ha hecho mucha mofa al respecto en redes sociales, pero que en realidad, si revisamos todas las legislaciones y documentos que hay en torno a esto, nos vamos a dar cuenta que no es nuevo y que tiene todo un sustento teórico, ¿sí? Y este enfoque de derechos humanos, y hago énfasis en esto, porque muchas de las preguntas las contestamos a partir de nuestros sesgos y de nuestros prejuicios o por lo que se hace por costumbre. Pero sí es muy importante que tengan muy presente este asunto de la educación desde el enfoque de derechos humanos, ¿sí? No se suspende alumnos, no se les prohíbe la entrada, no se les obliga a que se corten el cabello, tampoco a que porten el uniforme, todo eso, ¿sí? Todo eso que está establecido en los reglamentos. Y de esas preguntas hasta a propósito les ponen muchas porque saben que son prácticas que a lo mejor todavía suceden y que por ahí pudiera estar el hueco para que pudieran equivocarse. Entonces, tomen en cuenta mucho esta parte. Las niñas, niños y adolescentes son sujetos activos de la educación, es decir, que no son recipientes donde llega el docente y les vacía su conocimiento porque es el que todo lo sabe, sino que tienen que ser partícipes de todos los procesos educativos. Y en esa participación no puede ser o no debe ser únicamente su participación, decir sí, maestros y maestra, o estar nada más contestando cosas en exámenes y demás. Tienen que participar activamente y por eso significa que no pueden o no deben estar sentados todo el día frente a ustedes. ¿De acuerdo? Ahora, vigilar que los estudiantes de pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y mujeres, personas con alguna discapacidad y sectores marginados del país, aquí se me fueron unas letras. Aquí básicamente vuelvo al punto con el que casi inicié, que aquí se va a privilegiar la educación para todos y todas, niños, niñas y adolescentes y jóvenes, pero principalmente se va a vigilar que las poblaciones vulnerables accedan a esta educación con perspectiva de derechos humanos, igualdad sustantiva, equidad, inclusión y todos los principios que ya hemos analizado. Y en este punto, el derecho efectivo a la educación implica que se cuenta con una formación integral para desarrollar sus potencialidades, son consideradas personas que provienen, y esto hablando de las poblaciones vulnerables, que provienen de contextos sociales, territoriales, económicos, lingüísticos y culturales específicos, que cuentan con maestras y maestros comprometidos con el desarrollo educativo de estudiantes. Esto quiere decir que si una de las preguntas dice que un niño o niña que proviene o que habla una lengua distinta al español llega a su salón y ustedes le dicen, no, ¿sabes qué? Pues te vamos a mandar con USAER porque ahí yo no te puedo atender. Esa es la respuesta incorrecta porque ustedes como maestros y maestras tienen la obligación de prepararse, formarse y capacitarse para atender a toda la población de estudiantes, indistintamente de su origen, de lo que sea, de su condición, cualquier cosa. Ustedes deben de tener esa formación o esa capacitación. ¿No la tengo? Bueno, me capacito. ¿Voy a faltar 3 días a la escuela para capacitarme? No. Tiene que ser en los espacios que tengan disponibles fuera del horario de clases. Insisto, pueden estar o no de acuerdo, pero eso es lo que dice la reglamentación. Se dispone de planes y programas de estudio actualizados y pertinentes. Se forma en una escuela que promueve la cultura de la paz, es decir, el diálogo. Hay que revisar, y probablemente nos dé tiempo aquí en las sesiones, los acuerdos de convivencia, la convivencia sana y pacífica, donde viene el protocolo de actuación en caso de algún conflicto, y eso también es muy importante que lo conozcan ustedes como maestros y maestras y directivos todavía más. Luego se desenvuelven en un ambiente escolar incluyente, que de la inclusión ya hemos hablado bastante. Las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, pues de la gestión escolar participativa y democrática, el compromiso de la comunidad, el trabajo colaborativo, la interacción entre figuras educativas y orientada a la excelencia. La práctica educativa en el día a día,
Aquí hablamos de un diagnóstico del grupo que, vuelvo al punto de la sesión anterior, no se realiza única y exclusivamente al inicio del ciclo escolar, sino que se realiza a iniciar cualquier proceso, la organización de los contenidos, que esos ya están establecidos y hay cierta flexibilidad de acuerdo a los lineamientos vigentes. Luego, la selección de estrategias metodológicas, que es así les corresponde a ustedes, pero a partir de las orientaciones que tiene el programa de estudios vigente. Si estamos hablando, en este caso, de los programas anteriores que se basaban en el enfoque competencial y antes en el constructivismo y ahora en la nueva escuela mexicana en el humanismo, entonces sus estrategias no deberían de ser conductistas, ¿sí? Pero bueno, eso ya, insisto, es para el examen y ya la opinión que tengamos ya es diferente a veces. Y en el caso de la evaluación, pues volvemos al punto, la evaluación con carácter formativo, desde el punto de vista de los procesos, ¿sale? Y bueno, con esto termino, ya hablé demasiado, con esto terminamos el tema.